Depende de cada uno, supongo. No, ni cómo cerca, es. ni cerca. Ni cerca tengo el cerebro ordenado. No, bien, no estoy obnubilado con todas las luces acá. Sí, no encandilan igual, ¿viste? Ese mito de que tiran calor y qué sé yo, no estaría sucediendo. No, a veces es cuando es en un escenario. Y bueno, acá estamos, en nuestro escenario. Sí, señor, sí, señor. Está muy lindo el estudio de Seikul, con las nuevas Sí. refacciones que... Está bueno, pusieron el cartelito acá atrás que dice Seikul. Sí. Estas cosas de madera ahí, no sé si... ¿Son decorativas o...? Relación al sonido. Las pantallas Sí, de madera. son trampas de graves. Ah, mirá. Exacto. Trampas de graves. De a poco. Qué nivel, loco. Impresionante. Es como los libros en mi cuarto. Ah. Claro. Son trampas de sonido igual, esas para todo. Claro. No hay de graves, no discriminamos. Se escucha perfecto. Hasta se escuchó él de allá. Libros en mi cuarto. Se escucha perfecto. Bien, Sí, claro. bien. No, se me iba diciendo pelotudez. Genial, genial. Genial. Ya están en vivo todas las pavadas que Claro, decimos, así eso. que Lo que no sale del podcast está acá. Ah, tal cual. Bueno, tienen el gusto de escuchar las cosas que no salen en nuestras claro, grabaciones. sí. Que tanto elogian, ¿no? Dice, qué Claro, buen sí, audio, no, qué bien, Qué buenas voces. qué bien se habla. Parece gente joven y atractiva. Sí, esa parte creo que nadie la piensa. ¿En 5, 4, 3, 2, 1. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta oportunidad, buenas noches para toda la gente que nos está escuchando y viendo ahora en vivo este primer episodio especial en vivo de Fútbol y Libros, el mejor podcast de la podcastería argentina, el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Mi nombre es Matías Mestas, como ya saben, ahora me están viendo y aquí estoy acompañando por el counselor del fútbol, don Francisco Montone. Bienvenido. Gracias, Mati. Estoy acá anonadado pensando en la gente que ve finalmente la introducción, ¿no? Cómo sucede todo esto Sí. que hacemos A vivo. hoy por primera vez. Así que un saludo a todos aquellos que nos están viendo y a todos los que nos están escuchando, lógicamente. Gran saludo acá a la parte técnica y a la producción que tenemos detrás de la cámara, que ustedes no la ven. Sí, señor, de Seikul Seikul Producciones. Producciones. Estamos acá en los estudios de Seikul Producciones, en Fátima. Así que, bueno, les agradecemos tanto a don Guido Lucarella y ahí a Nahuel Aguilar que están moviendo todo. Estuvieron acá. No empezamos a las 8 porque queríamos generar expectativa. Es más, nos dijeron, bueno, atrasen un poquito. Así que una técnica bien tineliana, si querés. Sí, un poco la expectativa esta que también estuvo jugando Google, ¿no? En el resultado del partido de River, que ya iba ganando 1-0 y Google decía que iba 0-0 con gol de penal. Sí. Y ahí se nos ocurrió jugar con esto un poquito, de jugar un poco con el tiempo. Sí, todo eso es la previa habitual de un capítulo de Fútbol Libros. Ahora la pueden ver en vivo e en directo. Y bueno, ahora sí, sin más, y vamos a ir a los temas que nos competen, como fueron viendo durante la semana que estuvimos promocionando el podcast y los temas que se iban a hablar. Nos han llegado preguntas. Estoy muy intrigado por las preguntas, la verdad. Me gustaría como ir directo a eso, saltearme toda esta parte y ver a ver qué nos preguntaron. Sí, pero primero vamos a hablar sobre los temas. No, sin duda, lo vamos a hacer. Sí, hay que respetar una estructura acá, nos lo exige nuestro productor acá, don Guido Lucarella. No sé si vieron el video está muy bueno. Vayan a nuestro nuevo canal de YouTube y ven el video. También nos pueden seguir por las redes sociales, ¿no? Así es, @de Fútbol y Libros. Bueno, los que ya están en Facebook ya saben. Obviamente, @de Fútbol y Libros en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube de Fútbol y Libros. La nueva adquisición ahora es YouTube. Sí, señor, el nuevo canal. Y también por las plataformas. Obviamente, cuando no estamos en vivo, salimos por determinadas plataformas de podcasteras. Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Ahora sí, vamos a hablar en la primera parte de este episodio especial del Tata Brown, ¿no? Así es. Una figura importante del fútbol argentino que nos ha dejado hace poco, pero que ha dejado una gran historia en el fútbol mundial, ¿no? Así Campeón es. mundial y una historia bastante interesante. Sí, muchos detalles en su historia muy interesantes que por eso queríamos traerlo a colación, más allá de sumarnos al homenaje
que ha hecho la Superliga. Les quiero decir que muchas veces criticamos quizás lo institucional del fútbol, todas las cosas negativas que vemos en la organización, en estas cosas grises que suceden a veces en el deporte. Tenemos que darle la derecha a la Superliga en este homenaje increíble que han decidido hacerle a una persona como es, porque más allá de que no esté, sigue viviendo entre nosotros y en nuestras memorias, y muchísimo más por todo lo que logró deportivamente, pero como persona también. Señor. José Luis Brown, el Tata Brown, como bien Matías decía. Vamos a ir al origen, como siempre, ¿no? Algo que me caracteriza. Nace el 10 de noviembre del 56 en Ranchos, provincia de Buenos Aires. Bien. Para aquellos que no se ubiquen en la provincia de Buenos Aires, Ranchos queda a la altura de Chascomús, pero más para el lado del continente, digamos, no hacia adentro, no hacia el mar argentino. Muy bien. Nada. Buena referencia geográfica. Exactamente, es que se me ocurrió hacerlo y me pareció muy buena y me autofelicito por lo que acabo de hacer. Espectacular. Falleció el 12 de agosto de 2019, hace poco. Peleó durante un tiempo con una enfermedad como es el Alzheimer degenerativa y muere a los 62 años, casi 63. Mientras pensaba cómo organizar las ideas, porque podríamos hablar de un montón de cosas del Tata Brown, se me ocurrió hacer un repaso de su carrera futbolística e ir nombrando pequeñas cositas que fueron destacadas o no de su proceso futbolístico hasta todo lo que conocemos deportivamente de él. Comienza en las inferiores de Estudiantes de La Plata. Cualquiera que sepa de la historia de Estudiantes conoce quién es el Tata Brown porque lo aman. Una historia muy graciosa es que iba a dedo hasta La Plata y estaba a punto de dejar, o cerca, o pensándolo, porque ir a dedo todos los días a entrenar complicado, siendo tan chico también, sí. Desde Ranchos es una distancia interesante, hasta que lo salvó el repartidor de cubiertas que iba hasta La Plata, o que iba de pasada y llegaba hasta La Plata, lo empezó a llevar. ¿Repartidor de cubiertas? El camión repartidor de cubiertas, que entiendo que era de Ranchos, ajá, lo empezó a llevar porque el viaje le quedaba o lo dejaba mucho más cerca y más rápido, obviamente, y más seguro que ir subiéndose en autos desconocidos. También era otra época. Bien, debuta en primera en 1975 contra River. Debut contra uno de los equipos más grandes de Argentina. Poca cosa. ¿Y quién es el técnico que lo pone por primera vez en primera? No lo sé. Que quizás alguien que lo esté mirando ahora en vivo dice, ¿cómo no vas a saber eso? Seguramente. Bilardo. Y vamos a ver que Bilardo está muy presente en toda su carrera. Y es más, si buscan información o buscan videos, van a escuchar a uno y al otro hablando maravillas de cada uno. Fue capitán de Estudiantes en los campeonatos Metropolitano del 82, sale campeón Estudiantes de La Plata, y el campeonato nacional en 1983. ¿Cuántas temporadas jugó en Estudiantes de La Plata desde su debut en primera? Pasapalabra. 8 temporadas seguidas. Bien. Y eso equivalió a 290 partidos jugados en el torneo local, con 27 goles y 11 partidos jugados en la Copa Libertadores. Es un numerazo, es un montón. Bien. En 1983 pasa a Atlético Nacional de Colombia, donde va a permanecer hasta 1984. Recordemos que en aquel momento las transferencias no eran tan fáciles quizás como ahora, ¿no? Cualquiera se va a Europa, a cualquier lado. Claro. Irse a Colombia era un paso grande también para él. En 1985 retorna a la Argentina y va a jugar en Boca Juniors. Va a ser su primer equipo grande acá en Argentina. Ajá. No estoy diciendo que no sea importante Estudiantes de La Plata, sino en la denominación de los 5 grandes. Juega en Boca primero. Juega tan solo 29 partidos, hace 5 goles y genera una afinidad con la gente de Boca porque era un jugador de mucha garra. El tema es que cuando está en Boca comienza a tener problemas en la rodilla. Su rodilla derecha, los meniscos, los ligamentos, empiezan a fallar. Se empieza a llenar de líquido la rodilla y en Boca entonces deciden abrirle la puerta de salida, ¿no? Claro. Quien lo toma, quien lo recibe. Sugieren elegantemente. Sí, no sé si fue elegante la sugerencia, pero que se lo sugieren, sí. Pero quien lo recibe del otro lado de la puerta es un equipo que hoy quizás a algunos les suena hasta desconocido, que es Deportivo Español. En ese momento jugaba en Primera División, 1986.
Juega tan solo 3 partidos en Deportivo Español y queda libre debido al problema de su rodilla. No podía jugar al fútbol. Y estamos hablando de 1986. 1986 es el año del Mundial. Es el año del Mundial. Y te voy a contar que 3 meses antes de que comience el Mundial, él se queda libre por este problema físico que lo aquejaba profundamente. Pero Bilardo le dice: usted no se preocupe, señor. Continúe entrenándose con nosotros, con la selección. Mira. Hablábamos de la relación con Bilardo desde los comienzos del Tata. Bueno, acá se ve como Bilardo lo respalda más allá del problema físico importante que tenía él, que incluso le imposibilitaba jugar a nivel clubes. Bien. Bueno, si te parece, antes de entrar a toda la historia mundialística del Tata Brown, que está muy interesante lo que venís contando, acá de la producción nos piden un corte para solucionar unos pequeños problemillas técnicos y ya regresamos con más de fútbol y libros. Digan, Regresamos a De Fútbol y Libros después de este breve pausa comercial, sin comerciales. Creo que está solucionado los temas técnicos, era una cuestión con el video. De paso les contamos que estamos haciendo esto como piloto para después otras nuevas cosas que se van a venir. No queremos adelantar mucho igual. Pero bueno, esto del vivo con Seikul tiene, obviamente, las experiencias en vivo tienen todas estas cositas que hay que ir puliendo. Y gracias a Seikul las estamos puliendo. Así que ahora sí, después de este corte comercial, retornamos al Tata Brown. Me habías dejado con el Tata Brown hablando con Bilardo justo antes, o sea, en 1986, justo antes del Mundial. ¿Qué pasó ahí? Porque me imagino que no es usual ahora y no debía ser usual en la época que alguien que estaba lesionado sea convocado para la selección. Lesionado, sin club. Claro, y sin ejercicio prácticamente dentro de la cancha. Y casi sin poder jugar al fútbol. Claro. Finalmente va al Mundial. Algunos lo acusaban y quien nos está mirando seguramente alguno, y los que nos están escuchando también, alguno va a decir: sí, yo me acuerdo que lo acusaban de lo que lo acusaban algunos a Pablo Ledesma en Boca de hacer con Riquelme. Mirá la comparación que te tiro, que se me acaba de ocurrir, ojalá lo hubiese tenido anotada. Lo acusaban de cebador de mate de Bilardo. Ah, de Bilardo. De Bilardo, claro, como se conocían de las inferiores de Estudiantes. Se me ocurrió esto de Messi, los amigos de Messi, viste que hay algunos jugadores que dicen que van para Claro. cebarle mates a Messi. Esto era peor, la acusación era más grave. Él le ceba mate al director técnico, entonces va al Mundial, porque Claro. está lesionado, no tiene club. ¿Cómo va a jugar? Y Había aparte, un defensor en un Mundial hace... el titular en su puesto era Pasarela. Ah, bueno. Digamos que tenía que hacerle la segunda a un tipo. Tenía que cebar muy bien los mates, importante. entonces, Claro. Así que bueno, sin más
momento de Jorge Rial y Ventura, esto de los chismes, vamos a lo que realmente pasó en México, ¿no? En el Mundial 86. Problema de salud de alguien que acabamos de nombrar. De Pasarela. Pasarela tiene un problema de salud. Le dieron un mate pasado. Algunos dicen que puede ser... No, mentira. Pero bueno, ¿quién había ido para ser el segundo? El central que iba a reemplazar a quien se lesionara. Este señor, José Luis Brown, el Tata Brown, que estaba lastimado, sin club, venía de tener 2 años de fútbol bastante malos. Le toca ser titular del primer partido. Y les voy a anticipar algo. Juega todo el Mundial. Wow. Todo el Mundial. Y como saben, jugamos todos los partidos del Mundial porque llegamos a la final. Así que vamos a hablar de este último partido, que fue el 29 de junio. Digo que sin querer, disculpame que te interrumpa, que sin querer estoy encontrando más coincidencias con la forma en que encaré el análisis de la novela que voy a hacer a continuación. Bueno, me gusta, bien. Esto es lo bueno de no planearlo, que en vivo se van dando estas cosas y son naturales. Sí. 29 de junio, decía, de 1986, la final Argentina contra Alemania, en el Estadio Azteca. Ya todos saben el resultado, no es un spoiler. Argentina gana 3-2. Y les voy a comentar un poquito la cronología de los goles. En el minuto 23, Argentina hace el primer gol de cabeza. ¿Quién hace el primer gol de cabeza? El Tata Brown. El Tata Brown. Una jugada cuya imagen hemos visto 3 millones de veces. El Tata saltando a cabecear. Schumacher que sale a cortar mal el centro. Maradona revoleado a los pies del Tata Brown, que medio que no sabemos si lo empujó, se trastabilló o qué. Y el Tata el frentazo, un golazo. Transcurre ese primer tiempo con un 1-0 nada más. Bien. Valdano pone el 2-0 a los 55 minutos, es decir, 10 minutos del segundo tiempo. Y acá voy a hacer un asterisco. Pero el asterisco lo voy a dejar para después. Ok. Porque 2 minutos después de eso sucede algo muy importante en toda esta historia que estamos comentando. Luego Alemania empata en una ráfaga de 6 minutos. En el minuto 74 Rummenigge pone el 1-2. Beller o Boehler, no soy experto en alemán y en casi ningún idioma, pero ni siquiera en el castellano. En el minuto 80 pone el 2-2, 2 jugadas que si las ven, y no les digo que no es la misma jugada, no se dan cuenta. 2 centros del mismo lugar que caen en el mismo lugar del área con un cabezazo muy parecido. Se pone 2-2 el partido y Argentina reacciona muy rápido con la famosa... ¿Qué falla de la defensa o virtud del rival? Y yo creo que hay las dos cosas. Las dos cosas porque... En el primero puede ser que haya sido más virtud del atacante. En el segundo yo creo que es más culpa de la defensa que del atacante. Si ya sabes que te tiraron y te lastimaron ahí, claro. En el próximo tenés que cuidar esa zona. Como sea, no importa. Salir a romper el arquero o algo. Porque aparte era una zona donde creo yo, viendo las imágenes, que aunque sea molestar al arquero podría haber ido. Claro. No sé. Bueno, ¿y ahí el que tenía que estar marcando era el Tata Brown o no? ¿Sabés que no sé qué zona marcaba en ese momento el Tata? Mirá. No le presté atención a ese estoy detalle. pensando con el razonamiento de alguien de ahora, viendo ese partido, y diga, bueno, el Tata Brown mete el primer gol, bueno, aguante el Tata Brown. Le empatan el partido y es el defensor central que tendría que haber estado por lo menos en la zona. Y claro, está todo lesionado, lo ponen ahora a jugar. Así para lo único que sirve es llevar mate, ¿no? Claro. No, la verdad que no le presté atención a eso, pero me puedo comprometer a buscarlo y de última contestarlo en las redes. En el próximo vivo. O en el próximo vivo, así es. Bien, decía que Argentina reacciona, más allá de que empatan el partido en la final, y se pone 3-2 con la famosa corrida de Burruchaga en el minuto 83. Es decir, desde el minuto 74 al 83, 3 goles. 2 de Alemania, 1 de Argentina. Impresionante, una ráfaga muy intensa y además un partidazo, ¿no? 3-2, la final del mundo, quiero ver una hora ya. Claro. Así que voy a volver entonces al asterisco, ¿no? Que fue el minuto 55, minuto 56, 57. Después del gol de Valdano, un alemán choca a nuestro querido homenajeado, ¿no? El Tata Brown. Queda tendido en el piso y, según él describe, con un dolor insoportable en el hombro. Insoportable. Lo mira al médico y le dice: no salgo ni muerto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y acá, aquellos que estuvieron viendo la última fecha de la Superliga van a entender por qué se lo homenajeó de esta manera al Tata Brown. Claro.
muerde su propia camiseta, la número 5, en la parte delantera. Lo muestro para los que están viendo el video, más o menos la zona del pupo, para aquellos que nos escuchan. Ahora se puede mostrar las cosas ahora. Hay que ver. Impresionante. Se muerde la camiseta. Las palabras que nos ahorran. Sí, sí. Y la vergüenza de que nos ve, ¿no? Claro. No importa, eso es lo de menos. Bueno, se muerde su propia camiseta para meter los dedos y de esa manera generarse un cabestrillo casero e Ajá. inmovilizar la zona del hombro. Si bien era del lado, creo que derecho, mete los dedos dentro de la remera y queda como hoy podemos ver a cualquiera o cualquiera que haya sufrido una lesión en el hombro, sabe que le ponen el cabestrillo y te inmovilizan el brazo en esta posición que estoy mostrando en el video, que es como el codo pegado contra el cuerpo y la mano tirando hacia el pecho. Él hace lo mismo pero con el agujero en la remera. Claro. Impresionante. La verdad que brillante en un momento de suma tensión porque es la final del mundo. Claro. Y juega 30 minutos, 30 y algo de minutos con la remera así y no sale. Y juega toda la final del mundo, o sea, Increíble. 35 minutos de la final del mundo la juega con el hombro lastimado. Y acordémonos del dolor que ya tenía en la rodilla. Claro. Y en esos 35 minutos fue cuando meten toda esta ráfaga de goles. Bueno. Posterior a eso, 20 minutos después de la lesión, empieza la ráfaga de Claro. goles de Alemania, los 2 goles. Ah, mirá Bilardo, para dejarlo. Bueno, pero por algo confiaba en él. Claro, sí, no, sí. También hizo un gol. Claro. Y Lógico. creo que eso puede haber ayudado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, les decía que el homenaje de la Superliga, todas esas camisetas firmadas por los planteles que estuvieron en el partido, fueron llevadas a la familia del Tata y dejadas en homenaje a él. En 1986, posterior al Mundial, digamos, tuvo mucho éxito. El Tata Brown se hace famoso, imagínense en ese momento el reconocimiento que le dan al Tata también, porque, este tipo jugó la final, fue al Mundial todo roto, la rompe, juega bien, Sí, se hace el cabestrillo casero, es una cosa de locos. Se va a jugar a Francia, y esto sí era un paso importante, no te vas a Europa, Claro. ya era muy importante. Va al Stade Brestois, o sea, Brestois, entiendo que se pronuncia, para luego un año después irse a Murcia, España, al Murcia, y finalmente jugar en el segundo grande de Argentina sus 2 últimos años activos en el fútbol profesional, 1989 y 1990, juega en Racing Club de Avellaneda. mira. Yo ahora les voy a decir una serie de nombres y quiero que Mati me diga o intentes adivinar, es un juego y la gente que nos Bien. está mirando también Ya me voy a preparar. intente adivinar qué relación tienen estos nombres con el Tata Brown. Voy a decir Messi, Riquelme, Agüero, Di María, Mascherano, Lavezzi, Romero, Garay, Zabaleta, Banega y Nicolás Burdizo. ¿Qué relación se te ocurre que pueden llegar a tener con el Tata Brown? Con el Tata Brown. Dije nombres Sí. muy importantes para el fútbol argentino. La última gran camada de jugadores me parece que nos han llevado a tener grandes resultados. A priori la única conexión que encuentro es que todos jugaron en la selección. Bien, está relacionado con el tema de la selección. Bien. ¿Tiene que ver algo con el sub-20, con algo de eso? ¿No? Vas muy bien orientado. ¿Es varón o mujer? Nada. No sé, ¿qué, los entrenó en las inferiores de la selección? Algo así. ¿Las juveniles? Algo así. Si bien la carrera del Tata Brown como director técnico anduvo por el ascenso, trabajó con Pumpido, con el negro Enrique, no fue muy productivo, no fue muy importante, sí tuvo un paso muy interesante por el seleccionado juvenil, el sub-23 de la Ajá. Argentina. Él fue el asistente técnico del Checho Batista. Ah, bien. Y todo este sinfín de nombres importantes y de buenos jugadores que les dije fueron la selección sub-23 que consiguieron la medalla de oro en Beijing 2008. Ah, mirá vos. En esa Sí. Pablito Zabaleta era capitán, ¿o no? ¿Sabés qué? Creo que sí. Creo que sí, Creo ¿no? que sí. Sí. Grande Pablito, Les comentamos una nota al margen que Matías es fanático enfermo de Pablo Zabaleta. Saludos a Pablito que está escuchando. Seguro. Le mandamos un gran abrazo. Y bueno, la verdad que después ese saludo que creo que nadie se creyó, me olvidé lo que te quería decir. Pero bueno, en fin, eso es todo lo que tengo para decir del Tata Brown. Me pareció muy lindo hacer un homenaje también después de haber visto de nuevo
lo excelente del trabajo de la gente de la Superliga y de los planteles Sí. que se prestaron para hacer esto también. Porque hay que decirlo, quizás se puede hablar con los referentes de cada equipo y algunos decir, no vamos a perder el tiempo en esto, ¿no? Y me parece que todos entendieron la importancia No, y aparte se visibiliza a las generaciones más jóvenes que ven quizás al capitán de su equipo por romper la camiseta, ponerse el dedo ahí como un cabestrillo y dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Y bueno, y ahí es la oportunidad ideal para explicar, ¿no? Y para ir a escuchar el episodio de Fútbol y Libros. Así es. Así que bueno, esto es todo lo que tengo por hoy, Mati. Muy bien. Bueno, ahí entonces pasaba el análisis, no sé si análisis, pero sí nos contaba un poco la historia del Tata Brown, nuestro counselor del fútbol, don Francisco Montone. No sé la producción, si vamos a un corte antes de cambiar de bloque, es lo que lo hacemos habitualmente. Bueno, entonces, antes de ir al corte, entonces, todo en vivo, acá está buenísimo. Antes quería decir... Antes de empezar con el vivo me enteré, esto es una confidencia, hay una ciudad en Italia, una localidad italiana, que se llama Montone, como nuestro querido counselor del fútbol. Así que ya podemos decir que el podcast es internacional, medio tirado los pelos, pero bien. No es tirado de los pelos porque mi familia, mis antepasados remotos vienen de ahí, hay todo un estudio hecho de que mi linaje familiar viene de esa zona. Ahora sí, bueno... El libro que vamos a hablar se llama El Pistolero, es la primera parte de La Torre Oscura, escrito por Stephen King, así que quédense ahí que ya volvemos con nuestra conexión literaria al blog literario para hablar de Stephen King, que es mi autor favorito, así que quédense ahí que ya regresamos con más de Fútbol y Libros. Regresamos aquí al episodio especial en vivo de Fútbol y Libros. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Vemos que va subiendo el numerito, va subiendo, va bajando, va subiendo, pero bien. Esto es una experiencia piloto que estamos acá haciendo en el estudio de Seikul Producciones, aquí en vivo desde Fátima para el mundo. Desde Fátima, localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires, Argentina. Para los que nos miran desde otros países. Sí, que podemos decirlo, de paso tenemos gente que nos sigue en Honduras, en Panamá, en Chile, Sí. en Uruguay. Está bastante mundial, es bastante mundial la llegada que tiene nuestro podcast. En Estados Unidos nos están viendo en vivo en este momento desde Estados desde Unidos también. Miami. Así que saludos ahí para la gente de Miami que nos está mirando, nos está escuchando. Un gran saludo. Bueno, ahora sí, bloque literario. Tenemos para hablar de El Pistolero de Stephen King. Aquí está el libro, lo muestro a nuestra audiencia. Así es. Está en inglés, yo leo en inglés, no mucho, o así mucho, pero no sé si bastante, depende de la cantidad de libros que lean habitualmente. Pero sí, El Pistolero de Stephen King es la primera novela de la saga de La Torre Oscura. No sé si escuchaste hablar alguna vez.
Ya no puedo mentir, no. Salió una película hace poco, un No, par de años. no puedo mentir, la verdad que no. Viendo el libro, como siempre hago y comento, es muy atractiva la tapa, no sé si se llega a ver desde ahí, se ve la torre y algo así similar al Señor de los Anillos, ¿no? Como ese aura de fuego por ahí atrás. Tiene algo de eso, bueno, tiene una marcada influencia del Señor de los Anillos, por lo menos en lo que se inspiró el autor. Que bueno, sí, ahora ya te lo voy a estar contando. Lo que quería remarcar también es la conexión, ¿viste? La conexión literaria que venimos haciendo, como en este caso con el Tata Brown. Así como van a comparar el Tata Brown con un pistolero, bueno, no, va por otro lado la comparación, la conexión. Temí en un momento que unas el agujero No, de la no, remera no. con un balazo y me daba mucho miedo, porque dije, el homenaje era lindo No, y vamos a ir para ese lado. Para nada, va por otro lado, va por la parte del sacrificio, de la garra, de todo eso que se elogia, digamos, en un jugador en la selección. En este caso el Tata Brown, como bien dijiste en el primer bloque, Tata Brown fue como un emblema de todo eso, que es lo que mucha gente quiere quizás ver hoy en la selección. Sí, vos corregime si estoy equivocado. No, yo creo que es así, pero viste que hay algunos que pareciera que como que lo quieren forzar. En verdad esto es algo innato. El Tata Brown no pensó en la repercusión que voy a tener en los medios, si me rompo la remera, me van a llamar de allá. Que no existía eso, no pensaba, se va a viralizar en las redes. No, él quería jugar por la camiseta. Exactamente. Bueno, ese sacrificio, todo ese esfuerzo que hizo el Tata Brown es una de las cualidades quizás que tiene el pistolero en esta novela, que es el principio de una gran saga, que es como la ópera prima de Stephen King, que se puede comparar con otras grandes sagas así fantásticas como El Señor de los Anillos, pues justamente estuvo inspirado en eso. Así que bueno, esa es la conexión. Y te decía que también, viste que habías dicho que el Tata Brown fue un poco lesionado al principio, que empezó medio así como, podríamos decir, a los tumbos en la selección en esa época. El pistolero, que se llama Roland Deschain o The Chain, como lo quieras pronunciar, empieza la novela, esta primera parte de la saga, mareado, así como trastabillándose un poco, y eso tiene en la primera página, esto es en la primera página, y eso tiene mucha repercusión, es clave para conectarlo con el final de la saga, o sea, del séptimo libro, son 7 libros. ¿Estaba copeteado? No, eso es otro tipo de cosa, pero Era no una quiero pregunta. adelantar mucho porque les estaría spoileando una saga maravillosa, pero tiene una conexión así muy copada que está bueno para leer desde el principio hasta el final, o sea, los 7 libros. Pero hoy nos vamos a abocar en el primer libro, que es El Pistolero, de Gunslinger, de esta novela de Stephen King, que, como bien dije, es la primera novela y se publica como libro en 1982, pero ya se había publicado en distintas entregas de una revista que se llama, tengo por aquí el nombre, lo perdí el nombre, claramente. Ah, no, acá está. La revista de la fantasía y de la ciencia ficción. En inglés es, creo que, Fantasy and Science Fiction Magazine. Una revista con bastante reputación en esa época que para este tipo de temas. Y salió en distintos, creo que en 5 o 6 entregas, entre 1978 y 1981. Siempre lo mismo, sin modificaciones. O sea, salía, se repetía. Claro, sí, fue continua la saga, salía primero una parte, después la otra, en distintos tomos de la revista, ¿no? Y después, como había tenido tanto éxito, se hizo el libro finalmente. Primero lo que se hizo fue, en la de 1982 se compiló todo lo que había salido en la revista, y todo junto en un libro se publicó, listo, fin. Y después en 2003 sí, Stephen King lo que haría sería agarrar nuevamente esa recopilación y corregir un par de cosas como para que se conecte aún más con los libros posteriores, que esta es la del 2003, es la edición que ven aquí. Sí, que tiene 240 páginas, que me olvidé de decirlo en el análisis. Parece muy atractivo igual, realmente, ¿Sí? más allá de lo que estás contando, parece muy, muy interesante la propuesta desde las imágenes del comienzo, y tampoco parece un libro denso de leer. La verdad que tenés razón y no, pero eso lo vamos a explicar más al final, lo de denso de leer y demás. Pero con lo de la extensión de las páginas, sí, claramente es un libro bastante cortito. Hablando un poco del género de la novela, bueno, como decías, es bastante de fantasía, como El Señor de los Anillos,
porque bueno, Stephen King era gran lector de Tolkien cuando estaba en su época, bueno, en su infancia y en su adolescencia, y bueno, se inspiró en El Señor de los Anillos un poco para esta saga, no solamente para El Pistolero, y también tiene, si uno va leyendo la saga, tiene cosas por ahí de Harry Potter, tiene un montón de cosas de distintos mundos, todo amalgamado en algo que sí es claramente de un universo Stephen Kingiano a muerte, muy marcado por lo menos. Y lo que le agrega quizás un giro, además del horror, ¿no? Que es el terror, digamos, que es lo clásico de Stephen King, que se le suma a la fantasía, le agrega un giro onda western, ¿viste? Del lejano oeste. Lo pensarán, ¿no? Porque la novela se llama El Pistolero, por ahí claro. Viene por ahí. Bueno, si vieron alguna imagen o algo, claramente tiene el personaje principal, puede tranquilamente ser de una serie de western o de una película. Caballos y pistolas. No tanto caballos, sí pistolas. Y el gorrito, el sombrerito, todo. Pero bueno, cuenta la historia de Roland de Jane, como habíamos dicho, que persigue a un hombre de negro que se llama Walter, por lo menos al principio se lo conoce así. Y este hombre de negro era malo, era un villano, siempre lo más malo que te puedas imaginar, el archienemigo del pistolero. Ya de entrada se marca esta dicotomía entre bien y mal. El pistolero como siempre más tirado para el bien y el otro sí, el hombre de negro mucho más malo, y representa toda la maldad del mundo. Y principalmente lo que trata la novela El Pistolero es cómo Roland va persiguiendo al hombre negro tratando de agarrarlo y uno piensa al principio que lo quiere matar. Y ya en la medida que va persiguiendo a este hombre negro va conociendo gente en su travesía, conoce a un pibe que se llama Jake Chalmers, que también resulta siendo clave en el resto de la saga. Y bueno, tiene mucho de flashbacks que te van contando cómo era Roland de chico, cómo llegó a serlo esta forma de héroe que es ahora, cómo llegó a ser tan solitario. Tuvo una infancia bastante jodida Roland, pero bueno, todo eso te vas enterando a medida que vas avanzando en el libro, que tiene mucho esto de flashback, ¿no? Tiene una línea argumental que sigue, ¿no? Una línea narrativa, si querés, que va en lo que sería el tiempo actual de la novela, y te va contando a través de este recurso de los flashbacks cómo llegó a ser ahora Roland, quien es el pistolero. O sea, la construcción... El último pistolero que existe en la faz de la Tierra. Ah, mirá, la construcción del personaje entonces va 90% si querés, más allá del 10% va por las decisiones que mete en la trama normal, digamos, en la trama actual mientras va leyendo. Ajá. Y el otro 90% se constituye a través de los flashbacks, de cómo fue creciendo. Claro, tiene, no sé si 10 y 90, pero sí tiene un gran porcentaje que es en cuanto a flashback, en cuanto a que te cuenta él rememorando cosas, o sí, de cosas que se vas acordando, o mismo que la narración pasa directamente al pasado, o sea, completamente un flashback literal. Pero sí, te va contando eso, sumado a esta travesía que va persiguiendo al hombre negro por el desierto. Y para hablar un poco más del personaje de Roland, tiene una personalidad bastante dura, o sea, es como un vaquero así de Clint Eastwood, ¿viste? Bien grosso, ¿viste? No me importa nada, te cago a tiros, así. Sí, quedó clarísimo, o sea, bien se imponía ante toda situación. Exactamente, me gustó eso. De fuertes convicciones, ¿no? ¿Cuál? Y esto de fuertes convicciones, más allá de que es un personaje enigmático, quizás el más enigmático y querible, hasta te diría, del universo de Stephen King, y además que andaba solo, no era un llanero solitario, digamos, o sea, no le gustaba andar acompañado, al principio, por lo menos. Y esto de las fuertes convicciones tiene mucho que ver porque me dirán ustedes, bueno, pero ¿por qué la saga se llama La Torre Oscura si estamos hablando de un pistolero? Bueno, la misión de Roland, más allá de perseguir al hombre de negro, es llegar a la Torre Oscura, porque ahí en la Torre Oscura es donde solucionaría todo. La Torre Oscura tiene una importancia muy grande en esta saga, que es un punto de inflexión, y llegando a la Torre Oscura tenés podemos decir sin tirar ningún spoiler, que alcanzás todas las respuestas y sabés bien, te va a dar, digamos, poder para derrotar al hombre de negro y todo eso. Pero me pierdo en algo. Mientras vos vas leyendo, ¿te da a entender que en esta torre está todo esto o simplemente... Lo vas descubriendo.
al principio es, bueno, como vamos a hablar ahora en la parte siguiente, digamos, la primera frase de la novela es: el hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba tras él, ¿no? Y esta frase se puede analizar, para mí es una gran frase, pero no sé qué te parece a vos de entrada. No, me despierta mucha curiosidad. Bien, esto genera muchas preguntas esta frase, porque vos decís, bueno, ¿qué onda? Porque no es una frase que te diga, va a ser un bestseller de acá, no. No, y aparte quiero tener respuesta inmediata a todas las preguntas que en verdad me imagino que... ¿Quién es el hombre de negro? ¿Quién es el pistolero? ¿Por qué lo persigue? ¿Qué hacen en el desierto? Claro, ¿qué hacen en el desierto? Y bueno, este es como marca la primera parte de esta gran travesía, si quiere, aventura hacia la Torre Oscura. En vez de que todos los caminos conduzcan a Roma, todos los caminos conducen a la Torre Oscura, que es donde, bueno, como se llama la saga, digamos, van a ir conjugándose todas las aventuras y desventuras que van a tener Roland y el Hombre de Negro a lo largo de los 7 libros, ¿no? Pero volvamos un poco para atrás. La Torre Oscura, el pistolero, la primera novela de esta saga, ¿en qué pensás que se pudo haber inspirado, más allá de que te dije lo del Señor de los Anillos? No, estoy muy perdido, la verdad. Y es más, estoy pensando en cómo se solucionaría todo lo que estás diciendo de la novela. Es como que ya me atrapó el libro extrañamente. Sí. No, está bueno eso, está bueno. Y te lo pensaba decir más adelante, pero es como el primer libro. Va todo como en la saga, va todo como un crescendo. ¿Viste? El primer libro es quizás el menos atractivo. Uh-huh. Por la forma quizás que está escrito o que está pensado, y después, y ya a partir del segundo libro en adelante, es una cosa que no podés dejar de leer. Pero bueno, volviendo a esto que estaba inspirado se inspiró en un poema. En un poema que se llama el niño Roland a la torre oscura llegó, ¿no? Que se llama, en inglés sería Child Roland to the dark tower came. O sea, usó todo lo del poema directamente. Ni siquiera intentó de camuflar de que la inspiración venía de ahí. Usa el nombre del personaje, la torre. Sí. Es un poema escrito en 1855 por Robert Browning. Y este poema a la vez está inspirado en una obra de Shakespeare que se llama el King Lear, el Rey Lear. No sé si ubicás la parte más shakespeariana, ¿no? No soy muy amigo de Shakespeare. Bien. Pero no, quería remarcar esto, ¿no? Primero en un poema, después una obra de Shakespeare. O sea, tiene una inspiración bastante grosa, ¿viste? No es que se inspiró, vio una silla negra y dijo, mira, voy a escribir una novela. Y no sé, vos decís que es más interesante inspirarte en alguien ya tan importante o crear que tu inspiración venga de cosas más... Yo le doy más crédito al que se inspira con menos. Puede ser. Punto mío igual. Sí, no, igual creo que inspirarte una novela de 7 tomos en un poema también es bastante loable. No estoy criticando esto en particular, sino decía el concepto en general de lo que dijiste. No, obvio, sí. Por ahí yo coincido más con eso, ¿no? Inspirarte más en algo simple que en algo por ahí más como Shakespeare, ¿no? Sí. Más elaborado. Nos fuimos a cualquier lado igual, ¿no? Es súper abstracto lo que estamos hablando. Pero sí, cuestiones que leyó este poema a los 23 años en la universidad, y a raíz de esto se le fue ocurriendo, ¿no? Ya en ese mismo momento, en escribir una saga. Como venía leyendo El Señor de los Anillos, dijo, bueno, pensó, ¿no? De pibe de los 20 años, voy a escribir una saga repiola. Y empezó, ¿no? Empezó en unas hojas ahí en la biblioteca, cuando había leído este poema. Y bueno, y después se quedó, no avanzó más, lo que nos pasa a todos los que escribimos. Pero la cuestión es que a los 12 años, pasaron 12 años, y ahí retomó con esta saga, y ahí sí que arrancó con lo que después sería la saga de la Torre Oscura, y primero obviamente con esta novela que es el pistolero. No sé si tenés alguna pregunta hasta acá. Ya hice todas. Bien. No me las puedo contar. Hay una cuestión quizás al margen de todo esto, de cuando fue escribiendo las novelas, porque pasaban algunos años, ¿no? Entre tomo y tomo. En un momento, en 1999, Stephen King tiene un accidente, y esto lo cuento anecdótico, una curiosidad. Stephen King tiene un accidente, iba caminando al costado de la ruta, lo atropellan. Y bueno, fue como una experiencia cercana a la muerte. Varios libros de Stephen King juegan con este accidente, ¿no? Con varias novelas.
incluso la saga de la Torre Oscura también se lo menciona bastante directamente. Pero lo que generó en la gente en varios fanáticos de Stephen King cuando tuvo este accidente es, bueno, pero no, si se muere ahora no va a terminar esta saga y yo quiero que termine la saga. Fue lo primero que pensaron. Claro, no, fue muy gracioso leer esto, porque aparte lo pone él mismo en esta recopilación del 2003 que te digo que la hizo más, la tuneó un poco más. Pone esto, ¿no? En el prefacio, en la introducción, todo este tipo de cosas, que bueno, gracias a Dios terminó la saga y menos mal que terminó la saga porque es una saga genial. Y bueno, ahora sí, volviendo a esta primera frase que te decía, ¿no? Que ya la hemos analizado un poco, que te plantea un montón de preguntas. Para mí, esta primera frase es un resumen bastante acertado de lo que es toda esta primera novela. Es decir, como una fase introductoria, que es todo lo que conlleva eso, ¿no? O sea, es una introducción bastante piola, pero no deja de ser una introducción. Algo que después es una saga que me gusta mucho y que creo que todo el mundo la debería leer. No sé si vos estás mirando y no leíste nunca la saga de la Torre Oscura, andá a comprarte los libros. Y Comprarlos y leerlos. Comprarlos y leerlos, claro. Si fuese yo el que estoy mirando, los compro, pero porque me lo dijiste vos, pero Sí. no los leo nunca. Y bueno, y es esta incertidumbre que genera esta frase, todas estas preguntas que te vas haciendo, lo que va uno llevando a avanzar con este libro, ¿no? Que para mí, como te decía, como ya te dije, que te había dicho que lo iba a decir más adelante y lo terminé diciendo antes, es que es quizás el más flojo de todos de la saga, pero no sé si es necesariamente flojo o salió así sin pensarlo, pero como te digo, es una introducción, entonces te va contando todo lo que necesitas saber sobre Roland para después entender lo que sucede después. No sé si se entendió. Sí, se entendió perfecto. Funda las bases para después el éxito, digamos, ¿no? Exactamente. A veces es aburrido ver esa base, por momentos es como pesado, Sí. me tenés que contar esto, pero después es parte de lo que le da el éxito. Claramente. Después, si le agarrás las demás novelas, no es, por ejemplo, vos ves una película por ahí de Marvel ahora y quizás te cuentan un poquito y ya entendés todo y podés ir viendo sin ningún problema. No, esto si no lees el primer libro de la saga, después te resulta muy difícil entender lo que sucede o cómo se llevó a toda esa situación. Más con esto que te decía que en la primera página ya te tira algo que se resuelve quizás en la última página del último libro. Increíble. Y después, también otra cosa que puedo sacar de esta frase es que es quizás una analogía de lo que para mí significa Stephen King, o por lo menos su forma de escribir, que es con palabras simples, quizás es una frase bastante simple, porque no es una frase muy grandilocuente ni nada, sienta las bases o te va dirigiendo hacia algo que es de un significado mucho más profundo. Que eso para mí es lo que tiene Stephen King, ¿no? Quizás no te escribe como Shakespeare o como alguien por ahí que te usa palabras muy wow, pero las historias que cuenta son bastante, no sé decir profundas, pero sí entretenidas a un nivel superior, para mí. Eso es completamente opinión personal y fanatismo y subjetividad. Y bueno, ya para ir cerrando, para ir pasando a lo último que tengo para decir de esto, antes de ir a lo que yo pienso del pistolero, quería contar algunas curiosidades más que me quedaron picando ahora que estoy mirando de mis apuntes. Una es ligado a esto que te decía que la gente no quería que se muriera para que... Solo para que termine de escribir, después que se muera. Claro, exactamente. Hay una que es después de que se... porque el libro se edita cuando se compila en 1982, 83... no, en 1982. En el 83 sale otro libro de Stephen King que nada que ver con la Torre Oscura, pero sí en las primeras páginas decía que aparecían las novelas anteriores, aparecía la Torre Oscura, y muchos lectores que no habían leído las revistas dicen, pero ¿y este libro? ¿Qué onda? Bueno, no es que se hicieron muchos ejemplares de esta compilación de relatos. Claro. Entonces a raíz de eso fue que empezaron a llamar a la editorial y se empezaron a imprimir más libros de la Torre Oscura. Y después, para quizás inspirar o hacerlos imaginarse más del mundo de la Torre Oscura, que les digo que tiene mucho de western y demás, también tiene mucho
que es algo que se puede reflejar en las historias de Stephen King, y hasta quizás te diría medio borgiano, si querés, que es esto de los mundos paralelos. Muy interesante. No sé si leíste Borges, Jardín de los senderos que se bifurcan. Bueno, Poco, sí. juega con la idea esta de los mundos paralelos, de realidades paralelas. Bueno, La Torre Oscura es eso, y el juego entre estos mundos paralelos que se van entrecruzando y demás. Tiene muchísimo eso, y para mí está genial, porque por ejemplo, este personaje que te decía, que al principio puede parecer secundario, que es este Jake Chambers, se lo encuentra Roland en este mundo de la Torre Oscura, y el pibito le dice, no, pero yo soy de Nueva York. Y Roland no tiene ni idea qué carajo es Nueva York. Y después, a lo largo de la aventura, se van encontrando cosas, porque vos podés pensar que es un mundo completamente paralelo que no tiene nada que ver con el mundo nuestro, digamos, pero se van encontrando cosas, qué sé yo, como un surtidor de una estación de servicio, que hay gente que lo venera como si fuera un dios. Todo obviamente medio abandonado, ¿viste? Sí. Todo medio una realidad, un futuro medio distópico, podés pensar, o un futuro distópico o una realidad paralela. Son varias preguntas que se te van haciendo mientras los vas leyendo. Después, por ejemplo, también se hace la mención a la canción Hey Jude de los Beatles. O sea, tiene muchas referencias así de que vos decís, wow. O sea, como si soy yo que me gustan los Beatles y además me gusta Stephen King, es como la gloria. Claro, Sí. sacudió el mundo. Sí, señor. Y obviamente inspirado en El Señor de los Anillos, que yo también me encanta, así que es como, para mí fue increíble. Y ahora sí, para ir terminando, para ir cerrando, llegando al final de esta columna literaria, si querés, de análisis sobre La Torre Oscura, sobre El Pistolero, en mi opinión, como te decía, es la más floja de la saga, como habíamos dicho, pero es a la vez muy necesaria para entender todo lo que viene después. Es como no podés agarrar los otros libros, los que siguen, y sin haber leído esto de La Torre Oscura, del Pistolero, que si bien es el libro más corto, si no estoy equivocado, de la saga, es el que se me hizo más largo, ¿no? Paradójicamente. Por eso esto es lo que te quería decir al principio, porque dijiste tiene 250 páginas. Sí, que no parecía tan denso la lectura, al final sí. Bueno, sí, por lo menos para mí sí. O por lo menos cuando lo leí por primera vez, que no tenía idea de lo que era La Torre Oscura, este primer libro por ahí te da ganas de quizás dejarlo en la mesita de luz y no darle mucha bola. Pero mi advertencia ahí es que te perdés después. Es como que vas en primera y después el auto mágicamente agarrás el otro libro y el auto va quinta, sexta. A ese nivel. Wow. Pero bueno, algo de esto de que empieza a acelerar el ritmo de la lectura se empieza a ver quizás al final, las últimas páginas, quizás en los últimos capítulos, el último 10% de la novela. Ahí vas queriendo más, porque es cuando se empieza a ver más la dinámica de lo que es La Torre Oscura, y te empieza a sentar nuevas preguntas que obviamente se van a contestar con creces en lo que queda de la saga. Me estoy limitando para no spoilear nada, es muy difícil. Pero bueno, como te decía, hay toda la información que se va desvelando sobre Roland, y todos los detalles que se van marcando a lo largo de la novela, que son muy importantes, porque no solamente están conectados con el mundo de La Torre Oscura de Stephen King, que va siguiendo avanzando con los tomos, sino que también está conectado con otros libros del universo de Stephen King, que tiene mucho de esto, ¿no? Quizás estás leyendo una novela cualquiera de Stephen King y hace mención a un personaje que después vas leyendo en La Torre Oscura y te lo encontrás y vos decís, wow, no puede ser. Bueno, eso sucede constantemente. Entonces son cosas que obviamente para darte cuenta tenés que haber leído mucho de Stephen King, pero cuando te das cuenta es como descubriste el elixir, el cáliz de fuego, el santo grial. Nunca me pasó porque me quedé afuera cuando dijiste haber leído, más afuera cuando dijiste mucho. No, pues, pero podés empezar a leer ahora. Sí. Pero bueno, van desvelando detalles que son cruciales, y que hacen que por ahí se mantenga la magia que empezás a descubrir sobre La Torre Oscura. Así que bueno, no, eso es todo lo que tengo para decir de La Torre Oscura, del Pistolero, del gran Roland Deschain. Y si le tengo que poner una nota a este libro, si me preguntas entre 5 estrellitas cuánto le pones, le pondría unas 3 estrellitas. Una buena novela. Buena novela. Bien.
A mí me quedó una pregunta que me surge a raíz de lo que comentaste del accidente Bien. que tuvo el escritor. La gente quería que termine lo que venía haciendo. Claro. Entonces yo me pregunto si la gente que nos está viendo, si nos están escuchando, quieren ver todo lo que vamos haciendo y no nos desean la muerte, de paso. ¿Cómo pueden hacer? Sí. O sea, ¿a dónde nos pueden seguir? ¿O dónde nos pueden escuchar? Ah, mira, bien, usted se entre. Nos pueden escuchar en distintas plataformas, tenemos varias y se van sumando más porque hemos sumado YouTube, para que nos escuchen, esto no lo habíamos dicho. Ahora vamos a empezar a subir los episodios a YouTube porque nos enteramos que hay mucha gente que por ahí, en vez de mirar videos a YouTube, escucha podcast. Así que bien. Y las otras plataformas, tenemos Anchor, tenemos Spotify, que es la que más nos trae seguidores. Tenemos Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Casts, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Y también nos pueden escuchar y mandar mensajes como las preguntas que vamos a empezar a contestar ahora que nos mandó el público a nuestras redes sociales. Que son @ de Fútbol y Libros en Facebook. Hoy nos pueden ver en Facebook Live. Y aquellos que nos están escuchando nos pueden seguir @ de Fútbol y Libros en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, que ya lo dijo Mati antes. Sí, señor, un flamante canal de YouTube para poder vernos. Ahí pueden ver el video que hicimos aquí con la gente de Seikul Producciones y van a poder ver todos los videos que vayamos subiendo, los capítulos que obviamente se van a escuchar nomás, la mayoría, salvo este por ejemplo que es en vivo, que ahí se nos va a ver y van a ver que estamos aquí en el estudio de Seikul Producciones en Fátima y le agradecemos por supuesto a Nahuel Aguilar, a don Guido Lucarela, que imagino que ya Guido tenés nuestro productor. Ya tenés preparadas las preguntas que nos hizo el público, porque una de las promesas que le hicimos a la gente que nos escribía las preguntas era que claramente las íbamos a contestar en vivo, así que aquí estamos. Yo les quiero contar una infidencia. Yo lo veo a Guido ahí atrás de la cámara como afilándose los colmillos que nos van a matar con las preguntas. Nosotros no las vimos y Guido se está riendo ahí atrás. Yo tengo miedo por lo que puede llegar a venir. Bien, bueno. Arrancamos la primera pregunta. Nano Newton, pregunto, ¿a qué se debe toda esta movida que se vio el domingo en el partido de Boca versus Aldo Civi durante el homenaje al Tata Brown? Bien, no sé si esto se escucha bien acá, ¿ustedes están bien? Perfecto, genial. Así que se escuchó la pregunta. Se escuchó la pregunta, bueno, para el Council of the le Football, escribió, perdón, para mandarles. Nano Newton, le mandamos saludos. Muchas gracias por la pregunta, obviamente. Creo que la pregunta quedó contestada en el episodio, pero lo repasamos. Es un homenaje a su heroica actuación en la final del Mundial 86 México. Él se muerde su propia remera para poner su brazo e inmovilizarlo y poder seguir jugando y no salir del campo. Es por eso que los jugadores y en verdad la Superliga decidió homenajearlo de esta manera y mandar esa remera firmada por todos los planteles a la familia del Tata Brown en este momento obviamente duro. Ahora está pensando, si hay algún arquero capitán se tiene que hacer el agujero más grande, ¿no? Para entrar el guante o no. Sí, pero el agujero obviamente estaba hecho, digamos, Claro, estaba hecho a medida para Sí. las manos de los jugadores. Sé que es simbólico igual. Simbólico, claro. Bien, siguiente pregunta, señor director. Silvi Larro pregunta, dice, ¿por qué decían que Brown iba con la justa al Mundial? Bien, bueno, eso creo que ya se Bien. respondió también. Sí, entiendo que Saludos igual a Silvi Larro. Silvi Larro, saludos. Entiendo que la pregunta, ¿por qué va físicamente con lo justo? Creo que va para ese lado. Ya tenía muchos problemas en su rodilla derecha, después se determina que tenía rotura de meniscos y de ligamentos, se le llenaba de Genial. líquido, le sacaban con aguja y jeringa, le sacaban líquido y sangre. Lo que duele eso no tiene nombre, incluso le imposibilitó jugar mucho tiempo al fútbol. Previo al Mundial dijimos quedó libre porque no podía desempeñarse futbolísticamente. Así Mirá. que esa es la respuesta para Silvi. Y ahora hay jugadores que se resbalan y no juegan por 2 semanas. Tal cual. Mirá vos, qué bueno. Así que bueno, ahí está contestada la pregunta. Bien, cambio de rubro, Agus Jamele pregunta si es una buena opción para empezar a leer Stephen King o es mejor empezar con otro libro, haciendo referencia obviamente al capítulo de hoy. Bien, es una pregunta muy interesante. Le mandamos saludos a Agus Jamele, que es fiel oyente del podcast. Lo hemos mencionado igual en algunos capítulos anteriores, pero más que nada por algunas referencias de cinéfilas que hemos tenido. Recuerdo, sí. En algún capítulo perdido por ahí está la palabra de Agus Jamele. Bueno, yo, como les decía, la novela me parece del pistolero, me parece una novela buena, pero quizás, como es la más floja por ahí de La Torre Oscura,
no empezaría leyendo a Stephen King por El Pistolero, sino que iría para otras, léase, bueno, estaba por decir It, pero It es bastante largo, así que por ahí empezaría por otras novelas. Ahora que más que nada la etapa más actual de King, la trilogía de Bill Hodges, que es la de Mr. Mercedes y todo eso, que es bastante conocida, que tiene una serie y todo, por ahí empezaría por ahí. O por ahí, bueno, Cementerio de Animales, por ejemplo, sería una buena apuesta para empezar. Así que, bueno, hay un montón de libros de Stephen King que se pueden leer. El Resplandor, claramente. Un montón. Bien. Rami Muriaga dice, referida a Mati directamente, ¿pensás que es clave El Pistolero dentro de la saga La Torre Oscura? Bueno, saludos a Rami Muriaga, que se copó ahí escribiéndonos una pregunta. Yo creo que sí, que El Pistolero es clave. Si bien puede no atraparte tanto como el resto de las novelas que integran la saga de La Torre Oscura, como les dije durante el episodio, tiene todo lo que tenés que saber para prepararte para la aventura. Es como una buena introducción, pero no es ni más ni menos que eso. Es una buena introducción y necesaria, claramente. Bien. Última, ¿les parece? Última pregunta. Sofi Rubí, con una pregunta ajena a ambas columnas, pregunta: ¿qué proyectos tienen para el futuro con el podcast? Bien. Las preguntas eran sobre los temas y nos tiraron ahí sobre Nada que ver, bueno, vale. Bueno, comienzo, si querés yo contesto la primera parte. Proyectos futuros, en el corto plazo, obviamente continuar con los vivos, acá de la mano de Say Cool, y entiendo que es sumar un nuevo formato que quizás Mati les puede comentar un poquito más de lo que se viene. Sí, bueno, tenemos pensado empezar a hacer entrevistas a distintas personalidades, o no, de gente vinculada a la industria, no sé si industria es la palabra, pero sí del ámbito del fútbol y de los libros o de la literatura, para hacer episodios especiales, no sé si filmados o no, eso estamos debatiendo aquí con la gente de Say Cool, pero para ir sumándole quizás entrevistas más para ir conociendo a toda la gente que va formando todo esto que es el ámbito del fútbol, el ambiente futbolístico, el ambiente literario, y que no sea solamente nosotros dos hablando, porque quizás la gente se cansa. Dice, estos pibes de nuevo vinieron a hablar. No, sí, bueno, ahora no solo se cansan de escucharnos, sino que se van a cansar de vernos. Claro, que eso puede sí. ser más grave. Pero, viste, ir quizás machando nuestros episodios con algunas entrevistas a protagonistas o a personalidades de estos distintos ámbitos que hacen a nuestro podcast, que son las dos pasiones que se combinan en nuestro podcast. Eso es una de las cosas que se vienen. Ya tenemos, es más, podemos anticipar, tenemos el primer entrevistado, ya lo tenemos pautado. No vamos a revelar quién es todavía, pero próximamente ya va a salir la noticia de que vamos a comenzar con las entrevistas. Sí, y después también estamos, quizás alguno de los que está escuchando nos puede dar una mano, estamos contactándonos con distintas editoriales de libros, para ir también ampliando por ese lado nuestro podcast, así que se está cayendo todo. Así que bueno, Estamos también tratándonos de meter ahí en el sector editorial, que sabemos que es difícil, pero que con esta movida de los podcasts quizás se puede abrir una beta interesante. No sé si me quedó algo que no dije. Por ahora, esto es lo que tenemos para decirles. Bien, así que bueno, nos estamos despidiendo de este primer episodio en vivo especial de Fútbol y Libros, aquí en los estudios de Say Cool Producciones en Fátima Pilar, provincia de Buenos Aires, Argentina. No sé, ¿decís que recordemos las redes antes de irnos o no? @ de Fútbol y Libros en Facebook, Twitter, Instagram, y también nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Exactamente, y bueno, desde ya agradeciéndoles a todos los que se coparon y vieron este episodio en vivo, y a los que nos están escuchando, porque después esto va a quedar grabado en nuestros canales habituales, que son también en las plataformas en Anchor, en Spotify, Google, Apple, Pocket Cast, Radio Public, Tuning, Listen Notes, son un montón de plataformas que nos pueden escuchar, estamos en todos lados. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Mi nombre es Matías Mestas, aquí con el counselor del fútbol, don Francisco Montone. Esperamos que les haya gustado lo que trajimos hoy. Pedimos disculpas por las breves cosillas que hubo, pero bueno, esto es un episodio piloto en vivo, y si esto les gustó vamos a seguir haciendo episodios en vivo, y por supuesto que siga creciendo el podcast. Así es. Adiós. Adiós.